¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro capítulo de Portada Política. ¿Qué tal José? ¿Cómo estamos hoy para otro programa? Interesante conversación política y muchas cosas más. ¿Cómo ¿Qué tal estáis, José? Francisco? Sí, todo bien. Aquí con alta contingencia a nivel local, nacional y obviamente internacional con lo que está pasando en nuestro país vecino de Venezuela. Así que harto que conversar y contento de estar nuevamente en el programa conversando con los temas que son relevantes para nuestros vecinos en la región de Antofagasta. Exactamente, como lo prometimos, nosotros estamos teniendo un espacio a nivel regional, digamos aquí en la segunda región, entrevistando a los precandidatos a distintos cargos que se vienen en las próximas elecciones. Tenemos otros espacios también con invitados nacionales y hoy estamos o contaremos con la participación internacional de la señorita Alejandra Camargo. Ella es diputada de nuestro país vecino Bolivia, con la cual estaremos conversando los distintos temas, tanto temas fronterizos, tema internacional y por supuesto los temas que la gente le interesa y nos ha pedido mucho en redes sociales, así que invitamos a todos que compartan y se unan a la transmisión, etiqueten, porque necesitamos su apoyo para seguir así de motivados. Hoy día, bienvenida, señorita Alejandra Camargo, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Francisco y José. Es un honor realmente poder estar compartiendo el escenario político en su programa, así que un saludo a toda la audiencia y dispuesta a poder compartir como países hermanos también todo lo que está pasando en la coyuntura política de nuestra región. Bueno, ¿cómo está, diputada? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad, para nosotros es un honor contar con una diputada de nuestro vecino país hermano, Bolivia, eh, dada la contingencia obviamente internacional que nos afecta a todos, la verdad. Aquí ya no existe, ya a esta altura de este tiempo ya no existe la frontera. Por lo general, las problemáticas que tenemos nosotros son las mismas que tienen ustedes y viceversa. Yo no puedo partir sin antes decirle que usted estuvo de cumpleaños hace poquito, el 26 de julio, así que atrasado le digo feliz cumpleaños, diputada. Espero que la haya pasado bien junto a su familia, así que desde acá, desde la región de Antofagasta, le deseamos atrasado un feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, José. Sí, justamente cumplí años, cumplí 35. Yo creo que ya nuestra generación como millennials está ya literalmente encarando lo que viene a ser la responsabilidad de los procesos políticos. Y creo que un rasgo fundamental también, ¿no?, de los millennials es poder también utilizar estas herramientas digitales para poder empezar a poner la atención en los temas importantes. Así que muchas gracias por la felicitación. Hoy también ustedes han visto y estamos prácticamente en agosto. En Bolivia también tiene mucho que ver con el mes de la tierra, así que esperamos más bien que este mes de agosto, hay una metáfora poética muy linda que dice: en el corazón del invierno se gesta la primavera que viene en septiembre. Entonces creo que es un buen momento también para sembrar buenos proyectos, empezar a hablar de la temática importante y recuperar la política para las nuevas generaciones, porque evidentemente la crisis también es una herencia que estamos recibiendo y la crisis la está atravesando todo el continente americano. Entonces vale la pena que también aprovechemos las nuevas tecnologías y todo lo que viene a ser los procesos digitales también para tocar estos temas que creo que como generación también los hemos descuidado mucho. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y justamente en eso yo creo que la gente lo que está esperando, yo la quiero llevar al tiro al tema que ha sido polémico y como bien hacía introducción José, que lo involucra a todos los países, no solo a Chile, no solo a Venezuela, sino que a todos los países que nos vemos afectados, más allá también de las personas. Así que yo le quiero preguntar directamente cuál es la visión política que está teniendo Bolivia, en general el gobierno. ¿Hay un consenso respecto a la postura en que se está enfrentando la situación que vive Venezuela? Lamentablemente, ustedes tal vez han podido ver por los medios digitales, medios internacionales y la prensa formal, la postura de la presidencia de Luis Arce Catacora es respaldar prácticamente a Nicolás Maduro. Y creo que somos el único país de Latinoamérica que ha respaldado esta elección, que está viciada realmente de demasiada irregularidad y es un robo al voto también del pueblo venezolano. Y es muy lamentable porque también a Bolivia nos trae amargos recuerdos de lo que fue el 2019.
Recordemos que había una crisis política en 2019, los bolivianos acudimos a las urnas como espacio máximo de la democracia, sin embargo se modificó el TREP, que en ese momento era el conteo justamente digital, y luego, a pesar de que la línea que iba naturalmente, hasta matemáticamente, la tendencia del voto fue cambiada después que volvió el TREP. Justamente esa situación generó la convulsión que tal vez igual ustedes lo han podido ver como comunidad internacional y como Chile, que ocurrió en Bolivia, que terminó con la anulación de esa elección, con la huida de Evo Morales y con la nueva perspectiva de encarar un nuevo proceso electoral que le dio la victoria a Luis Arce Catacora, previamente a un proceso muy complicado de un gobierno transitorio que tampoco dio muchas luces a Bolivia. Entonces a nosotros nos trae realmente amargos recuerdos y sobre todo a mí como opositora me frustra mucho que la postura del presidente no refleje ni siquiera lo que viene a ser la mayoría simple, que es el Parlamento boliviano, y mucho menos la voz y la perspectiva de todos los bolivianos, porque estamos hablando de un robo flagrante del voto, que es la máxima representación de la democracia del pueblo venezolano, y es lamentable también ver cómo nuestro país, como Bolivia, está avalando prácticamente una dictadura y un gobierno totalmente violento y totalitario que está cumpliendo su palabra, porque Maduro había prometido un baño de sangre y lo está haciendo. Y hay muchas personas que están realmente entregando su vida por la democracia, y yo creo que la comunidad internacional tiene que hacer una presión suficiente, porque no podemos seguir repitiendo los mismos errores hasta históricos. Bolivia ya ha atravesado este proceso, y la situación de la crisis en Bolivia hoy es latente. No se olviden también que, por ejemplo, Venezuela tiene 25 años de la presidencia del castrochavismo y Bolivia está en el 18 año, o sea, son 18 años que estamos siendo prácticamente igual gobernados por un solo gobierno. ¿Y qué ocurre también con los gobiernos que toman demasiado tiempo el poder? La corrupción, lamentablemente, también es algo que va marcando los gobiernos autoritarios. Y al menos en Bolivia y evidentemente también en Venezuela, el manoseo de los órganos del Estado. Y recordemos, sin independencia de los órganos del Estado, sin un parlamento, sin un órgano judicial, sin un órgano electoral, sin ni siquiera una representación adecuada de la población, obviamente se van haciendo las manipulaciones descaradas. Pero hay que rescatar algo del pueblo venezolano y obviamente de todo el movimiento de la señora Machado, que ha sido el control electoral. Y yo creo que eso nos tiene que llamar, también por eso les mencionaba del tema de la digitalidad y las nuevas generaciones, a darnos cuenta que el voto que nosotros tengamos, realmente hay que cuidarlo. En Bolivia no tuvimos, digamos, un control electoral, porque también no se olviden que después de una crisis política, que después de un gobierno que prácticamente ha copado todas las instituciones del Estado y los órganos del Estado, no había tampoco una lucidez muy clara de cómo encarar el proceso electoral desde un control electoral ciudadano. Pero Venezuela, creo, que ha aprendido de ese error que ha cometido el pueblo boliviano en ese momento histórico y se ha hecho cargo de todas las actas. Y estamos hablando también de lo importante, dato mata relato. Si los venezolanos han cuidado su voto desde el momento de la emisión, han hecho toda una página y han podido hacerlo en tiempo real, es realmente un ejemplo para todo el resto de los países, para cuidar nuestro voto y garantizar también que nuestra representación sea reflejada a través de los gobiernos. Porque en Bolivia, en este momento, por ejemplo, estamos atravesando una crisis muy complicada. Ahora les digo, estoy en el edificio legislativo, se está postergando una sesión desde el día de ayer que tiene que tratar el tema de la elección judicial, estamos hablando del órgano judicial, la justicia de los bolivianos, que obviamente servirá al poder de turno que hace 18 años es el MAS, pero ahora el MAS está dividido entre el levismo y el arcismo. Entonces no se está pudiendo avanzar en un proceso y al año son las elecciones. No sé si ustedes igual han visto, la crisis está inclusive hablando del 26 de junio, de este conflicto militar que hubo, que algunos, igual, la polarización, que si ha sido golpe, que si ha sido autogolpe, lo mismo nos pasó el 2019, que si ha sido golpe, que ha sido fraude, pero los datos matan los relatos. La veeduría que hubo en Bolivia también señaló las irregularidades, pero ahí también no hubo una presión internacional suficiente y la situación ha quedado prácticamente en incertidumbre. Ahora, por ejemplo, las elecciones tendrían que ser en agosto del año que viene. Sin embargo, el conflicto y la crisis está empezando ya a tensionar demasiado la dinámica de Bolivia y estamos también expectantes a ver cómo se va a resolver este tema.
Por eso es importante también que como países que somos todos latinoamericanos, empecemos también a ver la coyuntura de los países hermanos y aprendamos también de tal vez las fallas estructurales que tenemos como población, en mi caso como autoridades, para también evitar que esto pueda afectar próximos procesos electorales y realmente también empezar a tener una conciencia mucho más profunda de lo que significa la política. Y creo que Latinoamérica tiene una herida muy grande, que es el tema de los autoritarismos, los caudillismos, siempre el líder que se cree el dueño de los proyectos políticos y muchas veces no hay espacio para la renovación, para la oxigenación y los nuevos liderazgos. Entonces también ver, ¿no? Estos presidentes autoritarios que se creen presidentes vitalicios, prácticamente monarcas, que creen que tienen el derecho de quedarse en el poder y controlar el gobierno de toda una nación hasta que les dé la gana. Yo honestamente espero que Bolivia pueda encarar un proceso electoral con un nuevo padrón electoral. No se olviden que igual hicimos el censo este año, los resultados tienen que entregarse ahora. Lamentablemente Bolivia tiene mucha falencia estructural en la institucionalidad. Las últimas elecciones le hicimos con el padrón del 2012 y con la cartografía del 2002. Imagínense, son más de 20 años que igual los resultados del censo tendrían que configurar y reconfigurar el tema hasta de los curules y la representación de los parlamentarios. Y este gobierno en un año está dilatando demasiado los procesos y Bolivia tiene el riesgo de ir a una elección con el padrón electoral que nos ha generado un conflicto político el 2019. Así que esperamos que realmente el conflicto que igual está atravesando Venezuela de vuelta nos lleve a todos los latinoamericanos a comprender el valor de la democracia y el valor sobre todo del voto y cómo cuidar el voto para que se represente realmente en el gobierno la voluntad de la población. Pero, diputada, bien como dice usted, Bolivia tiene mucho que decir respecto a lo que está sucediendo hoy día en Venezuela, porque se podría decir, quizás no es la misma envergadura que hoy día vemos lo que está pasando en Venezuela, pero sí tuvo cuestionamiento, como usted dice, en el año 2019, en que la OEA emitió un informe en que señalaba que hubieron irregularidades en los comicios que vivió Bolivia. ¿Usted nos puede contar un poco qué sucede? Efectivamente, la OEA hoy día también emitió declaraciones, si bien no hubo unanimidad y entre eso se restó Bolivia y otros países. ¿Qué pasó con eso en Bolivia? ¿Qué podemos esperar hoy día con Venezuela? Porque al final de cuentas son los organismos internacionales los encargados de velar, digamos, se supone, frente a estos dictadores, pero al parecer no pasa más allá de declaraciones, de informes. Y en Bolivia, ¿qué pasó en ese 2019? No pasó nada. ¿Qué podríamos esperar hoy día de Venezuela, por ejemplo, por la OEA? Lamentablemente, Almagro, que también fue una persona muy cercana a Evo Morales, que es un personaje nefasto para Bolivia y está intentando volver al poder, imagínense, esta es la situación en Bolivia, eh, no quedó en nada. Las declaraciones de la OEA simplemente son informes como recomendación, pero Bolivia también se acogió, obviamente, a la cabeza del MAS, al tema de la soberanía de los partidos y a la no injerencia. Entonces, si bien los países circunscriben y firman pactos internacionales, no hay como una obligación o una prerrogativa para que los cumplan. Por eso creo que lo que fue determinante en el caso de Bolivia para que Evo realmente pueda romper esa, esa, esa lógica de poder perpetuo que siempre ejercía el MAS y que el pueblo boliviano logre hacer valer su voto, fue la población organizada. Recordemos también que hubo represión, recordemos que hubieron momentos de confrontación, amenazas de cerco, hubo mucha violencia, como está pasando en Venezuela. Pero la clave va a ser también por eso recordar el caso de Bolivia y también empezar a darle la institucionalidad adecuada a las instituciones internacionales y también las vedurías son fundamentales. Por ejemplo, fueron algunos vedores de Bolivia, por dar un nombre, el expresidente Quiroga. No los dejaron entrar. Entonces también eso tienen que levantar las alarmas. Las declaraciones de Almagro respecto al tema de Venezuela inclusive fue hasta insinuar que deberían capturarse a Maduro, pero quedan en palabras si realmente no va a haber una institución respetable que pueda garantizar que el pueblo venezolano tenga la votación. Y los tiranos siempre se esconden en la polarización.
¿Qué hace? ¿Qué ha hecho Evo Morales y qué ha hecho Maduro? Dividir el espectro político entre buenos y malos. Ellos son el pueblo y la verdad absoluta, y los que no piensan igual son el enemigo, el antipueblo, y prácticamente han abierto una herida y una brecha hasta en la misma población. En Bolivia y Venezuela pasa exactamente lo mismo. Entonces también, de alguna u otra forma, necesitamos tener una política internacional mucho más participativa y activa. Y algo que yo critico mucho, por ejemplo, en Latinoamérica, es que tal vez como una herencia y una herida de la colonización, es que estamos muy desconectados de la realidad de nuestros países, aunque seamos hermanos. Y esta polarización también nos ha ideologizado tanto y nos ha llevado a extremos. Es como que yo veo en Bolivia hasta ciertos rasgos muy fascistoides en muchos políticos, y es paradójico ver como que, miren, el MAS en teoría es el movimiento al socialismo, pero su política económica es extractiva, colonial, dependiente de precios económicos internacionales, y literalmente Bolivia desde su génesis es minera. Primero el oro, luego el estaño, luego la plata, luego hemos empezado con los hidrocarburos, petróleo, ahora se dice que la siguiente frontera es el litio. Entonces, lo más triste es que el 21060, estamos hablando de los 80, termina la minería estatal, y la minería hoy por hoy es privada. Y es un sector que no tributa como el sector cocalero. Entonces, hay que también salir y hay que señalar que muchas veces estos tiranos, estos dictadores y totalmente caudillos, autoritarios y populistas, utilizan narrativas y discursos que también tensionan la dinámica social, porque en Latinoamérica hay como una especie también que tiene que ver con la colonización y la idea de la colonización, de defender una ideología. Por ejemplo, es que la izquierda, es que la opresión de los pueblos, pero en la realidad yo creo que todos los pueblos de Latinoamérica han vivido gobiernos de izquierdas y derechas que no han dado tampoco los resultados oportunos a la población. Y la tensión y la crisis siempre va como que de un extremo a otro. Y eso igual tiene cautivos, por ejemplo, a los venezolanos que sí han votado por Maduro, la amenaza permanente de que algo les va a pasar. ¿Y esto qué hace también? Que cuando la democracia habla claramente como habló en Venezuela, claramente como habló en Bolivia, y en Bolivia no solo pasó eso, recordemos que Evo Morales se pasó por el arco del triunfo un referéndum vinculante que le decía que no podía ser más candidato. La población boliviana le dijo, ya no puedes ser candidato. Él dijo, no, es mi derecho humano volver a ser candidato. Hoy está utilizando la misma narrativa para querer volver al poder, aprovechando, y imagínense esto, Evo Morales está destruyendo su propio partido, el gobierno del MAS, porque recordemos que Luis Arce es masista. Recordemos que Luis Arce igual ha sido su ministro durante los 14 años. Evo Morales prefiere matar al MAS, destruir el gobierno del MAS con tal de él volver al poder. Entonces también necesitamos salir de la polarización para ayudar a que la misma gente que de alguna u otra forma, por cualquier motivo, respalde a estos tiranos, salga también de esas estructuras por el miedo que tienen. Y yo creo que también una de las cosas más determinantes es inclusive esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Hablar de lo político, hablar de lo incómodo, salir de la polarización, porque lamentablemente yo temo mucho que el pueblo venezolano sea tan reprimido y que no llegue esa información a nosotros. Porque cuando nosotros como bolivianos nos tocó vivir el 2019, los medios no cubrían gran parte de la represión que hacía el gobierno del MAS antes de que Evo salga. Igual, luego cuando asume Jeanine Áñez, hubieron otros momentos más turbios todavía que no han tenido una investigación oportuna. En el caso de Almagro, yo temo también que sus declaraciones también simplemente sean para quedar bien ante la comunidad internacional. Entonces yo creo que estamos en momentos clave. Hay que mantener tal vez algún tipo de contacto con colegas que realmente puedan estar ahí en Venezuela. Nosotros tenemos algunos contactos y la situación es muy dura. Recordemos que para que Evo Morales se vaya, igual los bolivianos hemos tenido que resistir los famosos 21 días. 21 días de protesta, 21 días de resistencia. De ahí sale el tema de la generación de las pititas, porque esta generación no quería confrontación. Lo que se hizo fue una toma pacífica de las calles y se bloqueaba y se hacía barricadas, simplemente como hasta Evo Morales se burló con pititas, porque el pueblo boliviano no quería derramamiento de sangre. Son los tiranos los que justamente generan la violencia para querer aplastar o callar las voces que se enfrentan justamente a ellos. Entonces,
toda la solidaridad con el pueblo venezolano. Nosotros como bolivianos no tenemos mucha esperanza también en el tema de Almagro, porque tardó mucho también. Y esos días y estas demoras también tensionan más la dinámica, porque Maduro ya salió a decir que también tiene todas las encuestas. Ahora recordemos, o sea, si tú tienes el poder electoral, si tú has dominado y has logrado someter a los otros órganos del Estado, tú puedes modificar los datos a tu gusto y sabor y no quedar ni siquiera señalado. Maduro ya salió a decir que tiene otra vez todas las actas. Y eso también es muy complicado, porque ya es otra vez poner la narrativa del voto ciudadano contra la narrativa del dictador. Pero ¿quién tiene el poder absoluto y quién tiene los órganos del Estado del dictador? Hemos visto hace pocas horas igual, las últimas jornadas, que hay cualquier cantidad de encarcelados, que ya los están humillando, que les están haciendo hacer la señal hasta del castrochavismo. Sí. Entonces, es una situación muy delicada y nos tiene que llevar a la reflexión también de cuál es el lugar de las instituciones internacionales y por qué solamente quedan en comunicados y no en acciones efectivas. Y eso también pasa por fortalecer las instituciones políticas independientes, no necesariamente partidarias en cada región, porque necesitamos hacer una incidencia más fuerte para evitar que vuelva a pasar este tipo de escenarios en toda Latinoamérica. Oiga, diputado, yo la escucho y en realidad no, el tema de los extremos no es muy lejano acá en Chile. La verdad que igual estamos viviendo un poco de polarización política. Tenemos dos extremos, uno a través del Frente Amplio, el Partido Comunista, y por el otro lado, por el ala derecha, partidos republicanos y otros que se están creando. Pero la diferencia, por ejemplo, en lo que está pasando ahora en Venezuela, es que la oposición se unió. Yo no sé si en Bolivia se puede dar esa opción de que la oposición se unió bajo una sola bandera. Por lo que usted mencionaba, al parecer no es tan simple como unirse y ir en contra de, en este caso, de la tiranía o de la poca democracia que existe en Bolivia. No sé si se puede dar esa opción de que la oposición se una. Y yo menciono que en Bolivia hay una crisis de partidos políticos y de liderazgos. Es algo que menciono mucho, y también la prueba es que 18 años la oposición no ha podido ganarle al MAS. Y yo que vengo de una alianza, yo vengo de la Alianza de Comunidad Ciudadana, que en realidad el 2019 tenía que ir a una segunda vuelta. O sea, a nosotros también nos han robado el voto. Y si íbamos a una segunda vuelta, íbamos a ganar. Pero la presión y la convulsión social fue tan grande que cuando se hizo un nuevo proceso electoral, que si hubiera sido, como decía, digamos, inicialmente la propuesta en 3 meses, o sea, Evo se va, en 3 meses son las elecciones, tal vez hubiéramos ganado. Pero ahí estuvo el gobierno transitorio, que se quedó más de un año, vino la pandemia, la pésima situación económica, que igual es consecuencia de la pandemia, pero el manejo que hubo terminó dándole la vuelta al MAS a través de Luis Arce Catacora. La situación de Bolivia con la oposición es más compleja, porque también la unidad por la unidad, y lo ha demostrado también en mi caso en particular, Comunidad Ciudadana, muchas veces no sirve. ¿Y por qué? Porque las oposiciones en Bolivia se han configurado siempre como ser anti-MAS, y al ser anti-MAS se han olvidado del verdadero proyecto político. Y hablando ahora también de las necesidades de la gente, y hablando también de los matices y los puntos intermedios de estos extremos. A esta altura, la economía en Bolivia está de forma insostenible. Ustedes saben que tenemos inclusive hasta la subvención de los hidrocarburos. O sea, los hidrocarburos en Bolivia están subvencionados. Y Luis Arce salió a decir prácticamente que tiene que pedir préstamos internacionales para mantener la subvención de los hidrocarburos. Eso es una locura absoluta. La oposición, ¿qué ofrece? La oposición hoy por hoy solo señala que el MAS está mal. Entonces, ¿qué necesita hacer la oposición hoy para rescatar a Bolivia, inclusive para transformar la forma de hacer política? Hacer propuestas. Y las propuestas no se hacen de un día al otro. Por ejemplo, el MAS como proyecto político y partido hegemónico se ha construido en 1993 y ha perdido un par de elecciones antes de que Evo Morales pueda asumir la presidencia en 2006. En cambio, la oposición al MAS en estos 18 años es que el MAS está mal, es que el MAS es todo el problema. Sí, los bolivianos lo sabemos. A esta altura hasta el mismo masismo está en crisis. Pero no creo, inclusive, que sea tan necesario que haya un solo frente político.
porque también en esta situación, al menos en Comunidad Ciudadana, no se permitió ni siquiera construir un proyecto en caso de que nosotros perdiéramos las elecciones. Y esto ha pasado históricamente con todas las oposiciones en Bolivia, que quieren ir a enfrentarse y quieren ser ganadores, pero que en la situación de los opositores somos los perdedores de las elecciones. No hay una propuesta ni un proyecto coherente, inclusive para hacer oposición. Y eso también termina fragmentando y generando desazón y desesperanza en la gente que en algún momento ha confiado en la oposición. Y eso vemos en la población también. Es que la oposición nunca lo logra, es que la oposición no hace nada, es que la oposición no propone. La oposición nunca va a poder gobernar como mayoría porque ha perdido las elecciones. Pero también la oposición, si quiere ser mayoría y si quiere ganar las elecciones, tiene que tener una propuesta coherente, que en este caso también, particularmente en Bolivia, se tiene que hablar de una alternativa al modelo económico que no ha funcionado, y estamos hablando de economía. Entonces, ahí tampoco ya podemos hablar de medidas netamente estatistas o netamente liberales, porque Bolivia es un país muy complejo que ha atravesado un gobierno socialista 18 años. Entonces, tiene que haber realmente propuestas que puedan aliviar sustancialmente la crisis. Y por eso también creo que hay que empezar a hablar y coexistir en el pluralismo político que también tiene como objetivo la democracia, ¿no? La democracia, y encima en Bolivia, que somos un Estado plurinacional, o sea, es paradójico, y por eso a veces señalo las contradicciones del MAS, que se dice socialista, pero su economía es netamente capitalista, que se dice pluriculturalidad, pero que no permite ni siquiera que haya pluralismo político, y también, ¿no?, señalar estas falencias de la oposición, que no construye, sino se construye a sí misma para enfrentarse a, cuando en realidad yo creo que la población a esta altura no le importa tanto de dónde vengan las soluciones y las respuestas, siempre y cuando haya sostenibilidad y un funcionamiento adecuado del Estado. Entonces, lo bueno es que estoy viendo también que a lo largo de Latinoamérica están habiendo nuevos liderazgos que están empezando también a proponer alternativas políticas mucho más sostenibles y basadas en causas. Una causa urgente para Bolivia, aparte de la económica, también es la causa ambiental. Ustedes han visto, Bolivia se incendia terriblemente cada año. Y aunque es un gobierno que en teoría ama la Pachamama, y inclusive ustedes lo han visto a Choquehuanca ir a decir que es lo más importante, la cosmovisión andina, estamos matando a la madre tierra. Otra paradoja, el tema de la minería. La minería está entrando a áreas reservadas y contaminando el agua de los pueblos indígenas. Evo Morales se ha llenado la boca en muchos escenarios internacionales de ser el primer presidente indígena. Bueno, su modelo económico y su política de Estado está destruyendo la dignidad de los pueblos indígenas. Entonces, la unidad por la unidad no va a servir si no hay causas específicas que puedan atraer a la gente y generar nuevas corrientes políticas. Y la Diputada, preocupación y el desafío ahora es que lo encaremos como generación. paréntesis, solo para aclarar, en Bolivia, 18 años digamos, de la ultraizquierda, del marxismo, pero usted nos dice que, por ejemplo, la minería y la industria extractiva en Bolivia sigue siendo privada, a diferencia que Venezuela. Totalmente. Y imagínense, fue el MNR con Víctor Paz Estensoro. Yo lo digo porque también mi abuelo fue cooperativista minero, pero estamos hablando de antes de los 80, cuando la minería era estatal. Entonces, esa minería estatal generaba este cuerpo, digamos, de funcionarios públicos, de cooperativistas que sí aportaban al Estado, que sí podían decir, nosotros con nuestro dinero sostenemos esta economía. El 21060 de Paz Estensoro termina la minería porque ya no se podía seguir sosteniendo tanta minería, digamos, estatal, porque los precios internacionales habían caído. Entonces se hace un despido masivo de toda la minería estatal y se cierra definitivamente muchas minas y muchos centros mineros. Ese fue el 21060. Desde ese día, toda la minería que existe en Bolivia es privada. Y ese nombre de cooperativa es hasta una impostura. El MAS ha aprendido a utilizar términos para encubrir y camuflar otras prácticas. Porque estos cooperativistas, que en realidad es una cooperativa privada netamente vinculada a intereses chinos-rusos, ni siquiera tienen seguro de vida, ni siquiera tienen el sueldo mínimo. Prácticamente son esclavos de los intereses chinos-rusos, pero como el sector es tan grande, las cabezas del sector cooperativo tienen hasta ministerios.
tienen senadores, tienen diputados, que obviamente ellos viven las mieles del poder y del tirano de turno, que es del MAS hace 18 años, pero la situación a tal punto llega de esa influencia de ese sector privado, esa es la paradoja, que está contaminando el agua de todos los bolivianos, que está masacrando a los pueblos indígenas. Le quería preguntar porque me parece interesante este punto porque lo que vemos en general en Latinoamérica, por ejemplo Argentina, incluso Chile, o yo diría que hasta Venezuela, pero hablemos de Argentina, que un periodo importante, que yo diría los últimos 20 años quizá, el posicionamiento de la ultraizquierda se ve en crisis justamente por respaldar o ser ambiguo respecto a los dictadores, como por ejemplo en el caso de Maduro o casos de corrupción que han involucrado tanto por ejemplo, a presidentes de Brasil, de Argentina, incluso partes de partidos políticos acá mismo en Chile, ha tomado mucha fuerza en los últimos años movimientos liberales, libertarios. Pero Bolivia, por lo que veo, es una cosa un poco distinta. No sé si eh, en Bolivia está tomando fuerza, al igual que en los demás países de Latinoamérica, alguna corriente ideológica en especial o hay una ambigüedad y por eso no logran unirse como para hacerle frente al gobierno de Luis Arce. Y yo creo que Bolivia le tiene miedo a hablar de ideología. Y yo creo que también mucho Latinoamérica. Porque como te comentaba, digamos, yo creo particularmente que la izquierda se consolida como un discurso hegemónico en toda Latinoamérica, también mucho por el tema de la colonización, ¿no? Y se ha utilizado mucho, y por eso igual digo, hasta de una forma muy perversa, al menos en Bolivia, hasta el concepto identitario y las heridas históricas para generar este bloque tan duro que es el voto del MAS. El MAS, voto duro, tiene por lo menos un 30%, utilizando la historia de que 500 años, inclusive han abierto temas que tienen que ver con la raza, la identidad y la pertenencia. Una deuda que tiene también, digamos, Bolivia es recordar que todos sus procesos, no solamente inclusive gritos libertarios, procesos históricos como la participación de los indígenas y las mujeres, no es la pertenencia de un partido político, sino es el resultado de procesos históricos. Y en Bolivia hay un poco de miedo de hablar de ideologías, porque todavía hay sujetos y partidos políticos profundamente ideologizados hacia la izquierda. La derecha en Bolivia como tal, si bien en algún punto ha existido y han habido gobiernos de derecha, nunca se podría dejar de señalar que, por ejemplo, las medidas que ha tomado el mismo Paz Estensoro con cerrar toda la industria minera pública ha sido una medida netamente, prácticamente liberal. Entonces, ahí están las contradicciones que les digo. Entonces, yo creo que Bolivia sí tiene ahora, hoy, por el fenómeno Milei, una fuerte corriente libertaria que está empezando a hablar, inclusive de ir dinamizando la economía y crear sistemas mixtos. Yo creo que lo importante por esto, hoy por hoy para Bolivia, más que hablar de los extremos políticos de ultraizquierdas y ultraderechas, y lo mencionábamos, ¿no? También en Cochabamba, por ejemplo, sería bueno decir, tanto mercado como sea posible y le permita a la economía boliviana, pero tanto Estado como sea estrictamente necesario. Y eso es también salir de la polarización. Por ejemplo, Bolivia tiene el 80% de trabajo informal. O sea, el comerciante de la calle, el que está pagando su impuesto, el que está pagando la factura, es parte de un 80% del mercado informal. Y el mercado informal por eso está empezando también a empezarse a dar cuenta que una lógica estatista, centralista, que favorece a sectores mineros o cocaleros, como lo hemos visto con Evo Morales, realmente es injusta y no hay una equidad. Porque si la mayoría, inclusive el Alto, la ciudad, una de las ciudades más grandes, que también ha sido siempre históricamente opositora, vive del comercio informal, no le puedes pedir que cambie su estructura y su forma de vivir para que se vuelva de ultraizquierda. No puedes. Tampoco puedes imponer a un sector que está políticamente igual identificado con un concepto incluso de identidad, como les digo, porque Bolivia, no se olviden, somos un país también que tiene una historia muy compleja con el tema de la colonización, no les puedes imponer, pero yo creo que por eso es tan importante salir de la polarización. Aquí, más que consumir ideología, yo creo que los bolivianos quieren consumir propuestas concretas y que puedan realmente ser traducidas en soluciones reales y planes de gobierno.
Ahora, no se olviden, y esto es más triste todavía, Bolivia está en una situación muy delicada. Mientras el MAS, el partido hegemónico, tiene dos candidatos que se están matando entre Evo y Arce para ver quién va a ser el próximo dueño del proyecto político, la oposición tiene más de 30 candidatos presidenciales. Pero la ley en Bolivia señala que solamente puedes ser parte, digamos, de una candidatura si tienes un partido político. En Bolivia hay menos de 10 partidos políticos. Entonces, ¿qué ocurre? Como en mi caso, se hacen alianzas. Y muchas veces esas alianzas, miren la paradoja. Comunidad Ciudadana va con el Frente Revolucionario de Izquierda. Creemos va con UCS, que es Unión Cívica Solidaridad. Pero las propuestas que hemos entregado, muchas tenían que ver con un cambio de matriz productiva, que también tiene que ver con algunos elementos, no solo liberales, sino también algunas estrategias de derecha. Entonces, sí estamos hablando de construcciones políticas mucho más complejas, pero que en la polarización de quién es más bueno y quién es más malo, termina siempre indirectamente favoreciendo al más, porque es el que ha capitalizado el discurso de lo popular. Latinoamérica y Bolivia es un sector muy populista y en cierta forma también eso es lo que no nos permite comprender una realidad mucho más compleja y encararla con esa complejitud. Yo he tenido muchas confrontaciones igual hasta en redes sociales con personas que me dicen, no, pero tú eres súper zurda, mira tu pelo, eres progre. No, no soy progre, soy de oposición, pero también yo creo en educación pública. Como creo que si tú quieres abrir un negocio, tienes todo el derecho y el Estado tiene la obligación también de facilitar que tú puedas tener una empresa propia. Y ahí está también un matiz que yo creo que nos obliga a todos a ver la política en un espectro más amplio y ya no solamente quedarnos en los reduccionismos, porque la complejitud de la realidad ya no está para dividirlo solo en dos. Hay que empezar a construir desde los matices y hay que empezar a ver la política como algo mucho más integral y que un polo ideológico. Diputada, yo la quiero llevar a otro tema que en Chile está afectando mucho, que es el tema de la migración. No sé cómo se ha tratado el tema de la migración en Bolivia y cómo funciona el ingreso, por ejemplo, de extranjeros. Y hay una legislación que lo prohíbe si no tiene la documentación o simplemente ingresa. No sé si nos puede contar un poquito más al respecto. Bolivia es un país bastante hostil con el tema de la migración. O sea, uno de los países que más dificulta la residencia para los extranjeros que quieren venir a Bolivia es justamente Bolivia. No han habido buenas políticas tampoco internacionales con el tema de migración. Justamente hace 2 años, el 2022, yo fui parte del Comité de Relaciones Económicas Internacionales. Y una de las situaciones más recurrentes era ver que las comunidades más grandes de Bolivia, porque ustedes han visto, el boliviano es muy trabajador. El boliviano justamente tiene comodidades muy grandes en Argentina y en Brasil porque se revienta trabajando, ya sea desde la construcción, desde la industria alimenticia y textil. El boliviano cuando migra, migra para trabajar. Y lo triste es que la mayoría de los consulados y las embajadas ni siquiera les da las facilidades para el tema de las documentaciones y no hace un seguimiento adecuado. Hemos visto situaciones muy lamentables, al menos en mi comité y en la comisión habíamos recibido denuncias muy duras sobre el tema del abandono que tenían las embajadas con el tema hasta las denuncias de abuso que había en algunos talleres, por ejemplo, en Argentina y en Brasil. Pero también eso pasa, y ahí está, por eso lo enfatizo. Los bolivianos y muchas veces los ciudadanos de Latinoamérica votamos con nuestro corazón ideológico o con nuestra perspectiva muy reducida de quién es el bueno y quién es el malo, y no votamos por las propuestas. El MAS nunca tenía una propuesta para mejorar la situación de los bolivianos migrantes. El MAS nunca ha tenido igual buenos cancilleres o inclusive buenos encargados de las relaciones públicas e internacionales. Y eso es algo que no está en su plan de gobierno. Entonces luego no le puedes exigir a un proyecto político que no tiene como prioridad las relaciones internacionales mejorar la situación de la migración. La mayoría de los consulados en Bolivia se maneja igual de forma prebendal,
O sea, eres una persona militante del partido, has demostrado que eres en Bolivia decimos yuncu, que es la persona que amarra el guato, ¿no? Si de tus zapatos estoy tras de ti, bueno, en Bolivia decimos que los yuncus son los que tienen los cargos más importantes. Entonces, muchas veces a los cargos diplomáticos, a las embajadas, a los consulados, no llegan las personas más adecuadas para mejorar las relaciones internacionales. Porque también, o sea, las políticas internacionales tienen que ver con la capacidad de estas personas de generar y subsanar estos espacios. Yo tuve en algún momento reuniones con muchos embajadores y el comentario permanente que recibía es justamente Bolivia es un país hostil para otros países. Uno de los comentarios más duros que recibí fue justamente igual del embajador de ese entonces de Argentina, que me decía, en Argentina los bolivianos y todo ciudadano tiene acceso a la educación y a la salud. En Argentina se puede estudiar, en Argentina no hay diferenciación entre si tú eres estudiante, eres empresario, lo que sea, tú puedes tener libre tránsito y algo que me decían, o sea, nosotros no les cobramos el doble de la gasolina, pero en cambio en Bolivia es muy difícil acceder a la educación pública, es prácticamente imposible no pagar el precio subvencionado porque aquí la gasolina a los extranjeros les cuesta el doble y es mucho más complicado poder tener una residencia o una visa de permanencia. Y es verdad, pero al empezar a ver todo esto te das cuenta que el MAS nunca ha tenido interés en mejorar las políticas internacionales. Y es triste y justamente por eso los bolivianos migran. Y migran a países también como Brasil. Ustedes han visto en la época de cosecha hay una migración muy grande de bolivianos. Y ahora con el tema igual de los hidrocarburos, la exportación, nosotros tenemos un vínculo muy importante económico con Chile, que por todo el tema de la desestabilización económica y del dólar, que prácticamente Bolivia está viviendo lo que Argentina vivió hace unos años, una devaluación encubierta. El precio está congelado del dólar en 6.97, pero tú acá en la ciudad no lo encuentras a menos de 10 bolivianos. Y está pasando que ahora existe un dólar paralelo y está generando prácticamente la misma burbuja que generó el gobierno kirchnerista en Argentina. Entonces también la situación política internacional no va a mejorar en Bolivia hasta que realmente venga un gobierno o venga una propuesta integral que encare la precaria situación de los migrantes bolivianos y también mejore las condiciones inclusive de los países como con el Mercosur, que se ratificó hace poco la participación de Bolivia, con la comunidad pública. O sea, Mercosur, ¿de qué nos sirve a los bolivianos si no mejoramos nuestras políticas internas para inclusive hacer más atractivo el turismo, la inversión y hasta los mismos vínculos de economía y cooperación? Yo quisiera, bueno, hay una consulta que en general se preguntan muchos de chilenos y que incluso el gobierno lo planteó hace poco respecto a la devolución de migrantes venezolanos que pasan mucho por la frontera con Bolivia que no los pueden devolver. Yo le quería preguntar si la recepción de migrantes que ingresan irregulares o por parte de la expulsión de Chile se discute o es un tema que se discute por lo menos para generar un acuerdo o quizás herramientas que puedan enfrentar la migración masiva, porque hoy día Chile recibe una migración masiva justamente por la frontera que tenemos con Bolivia. El problema grande con Bolivia, y recibimos denuncias, nosotros comenzamos nuestra legislatura el 2020, yo estuve el 2022, teníamos muchas denuncias, pero al movimiento del socialismo no le interesa ni siquiera atender las propuestas que nosotros les damos. Porque, ¿qué es lo que hace con la migración irregular? Como no hay un plan ni de contingencia, ni siquiera de seguimiento de los casos de los migrantes indocumentados, Bolivia lo que hace es llevar a los migrantes o a las denuncias o a los que han podido descubrir con documentos irregulares a las fronteras. Es como que ya, vete de Bolivia. ¿Cómo? No sé, pero tienes que irte. Y no hay una política, ni siquiera en los puertos fronterizos, que tenga una vinculación directa ni siquiera con la frontera del otro país. Entonces, los migrantes ven a Bolivia como un lugar para poder fácilmente llegar a la frontera como sea y como sea pasar al otro lado. Y eso lo hemos visto no solamente con el tema de los migrantes, sino también con el tema del contrabando. Y como oposición hemos presentado cualquier cantidad, no solamente de proyectos de ley, sino de fiscalizaciones
donde habíamos identificado hasta los puntos más complicados y irregulares, no solo de migración, sino también de contrabando. Se han quedado sin respuesta. Y es por eso lo que les comento, al gobierno del MAS no le interesa una política pública que enfrente los problemas que tienen que ver con el contrabando y la migración ilegal, mucho menos que pueda prevenir o contener esta problemática. Y lamentablemente, y esto lo enfatizo porque ya estoy a un año de terminar el mandato, estamos prácticamente en cuenta regresiva, y yo creo que también tenemos la responsabilidad de señalar lo que está mal y de proponer alternativas. Señalamos lo que está mal y proponemos las alternativas, pero el oficialismo decide no tomarlas. Y esto también tiene que llevar a la población a darse cuenta que independientemente el MAS, sea lo que sea, para los opositores es un proyecto político nefasto, autoritario, violento, la gente que sigue votando por ellos no se está dando cuenta también que con su voto está perpetuando un pésimo gobierno que ni siquiera tiene políticas adecuadas para hablar de los temas que son importantes como el tema de la migración. Recibimos denuncias muy, muy complicadas también de algunos ciudadanos venezolanos que estaban en Bolivia, que inclusive fueron encarcelados por no presentar documentación. Pero si tú ves todo el tema del procedimiento hasta penitenciario, están con detención preventiva, pero sin caso, sin sentencia. Recibimos cartas así de situación muy, muy vulnerable, intentamos hacer el seguimiento y la presión necesaria, mandamos las cartas, por ejemplo, igual al tema de las embajadas correspondientes que tenían que ver con Venezuela, y no habían respuestas. Por eso señalo el tema de la situación de las relaciones internacionales en el caso pasa sí o sí por un cambio de gobierno, porque las políticas que tienen que ver con el fortalecimiento de los vínculos con los países de Latinoamérica, este gobierno no lo va a hacer. O sea, diputada, porque un tema de la migración y el otro, obviamente, que usted ya más o menos lo clarificó, que es el tema del contrabando, y en Antofagasta pega mucho el tema, obviamente, de drogas, y el otro es del robo de vehículos. Entiendo que tampoco existe una legislación con respecto al tema de los vehículos. Entonces, no sé si me puede clarificar eso. Porque ¿Quieren que les comente algo que tal vez a ustedes como chilenos les va a hacer renegar mucho? Ustedes recuerdan que justo el 2022, a partir del 2022, pero sobre todo el año pasado, hubo el escándalo de que se descubrió con documentación que los autos robados en Chile eran vendidos acá. ¿Sí? Bueno, una persona que es acusada de ser chutero en Bolivia es el término para definir al que vende autos indocumentados. Un acusado de ser chutero es presidente de la Cámara de Diputados. Bien. Con eso no respondió. Sobre el tema de los autos indocumentados, el movimiento al socialismo estaba intentando plantear una amnistía para legalizar todos los autos chutos. Y era un proyecto de ley que se ha logrado detener, porque es ¿cómo vas a legalizar lo ilegal? ¿Cómo? Pero imagínense que ahora el presidente de la Cámara de Diputados, si ustedes vieran la cantidad de denuncias, si quieren conocer un poco más de este personaje, que encima, imagínense, está en la línea de sucesión constitucional de Bolivia, está acusado de enriquecimiento ilícito. Se ha agarrado a sus funcionarios recibiendo una coima en manos. Estamos hablando de los funcionarios más altos de la directiva de la Cámara de Diputados. A su mismo personal funcionario de la Cámara de Diputados en el edificio legislativo se lo ha acusado de violación a una funcionaria pública. No ha habido ni una sanción. Les comento algo más indignante. Hace 2 años la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia no tiene comisión de ética. Se ha pedido la renuncia de este individuo porque se le ha acusado, un alcalde a través de un medio de prensa lo ha acusado al presidente de la Cámara de Diputados de regalar un auto chuto a una comunidad, un auto en teoría que podría tener origen en Chile. No ha habido nada de consecuencias. Y lo más triste, entonces la impunidad permanece porque ellos controlan la justicia.
Entonces, Bolivia está atravesando una situación muy delicada y nuestro miedo más grande como opositores, también por eso creemos, o sea, la unidad por la unidad muchas veces no sirve porque un monstruo que se ha gestado en 18 años se va desmoronando de a poco, como lo que pasó con Janine Áñez y el gobierno transitorio. Y eso termina fortaleciendo más al más. Por eso yo creo que hoy, a un año de las elecciones, aprendiendo del error histórico del gobierno transitorio, de lo que pasó el 2019 y el 2020, tenemos que exigir los resultados del censo para limpiar el padrón electoral, pero tenemos que construir una oposición que realmente sea coherente. Porque también caer en otra vez Bolivia, en que si no votamos por este vuelve el más, nos puede volver a traer al mismo punto en el que estamos y como no estamos respondiendo temas pendientes como la reforma de justicia en Bolivia que está pendiente desde el año pasado, el censo se tenía que realizar el 2022. O sea, imagínense tan mala es la calidad de los parlamentarios y de los altos cargos jerárquicos que tiene el MAS, que ni siquiera está cumpliendo con las obligaciones que tiene la Cámara de Diputados. Si no vamos a poder encarar un proyecto político nuevo, y ahí yo creo que no necesariamente tiene que venir un Mesías nuevamente a salvarnos a todos, sino tiene que haber una propuesta y un proyecto que tenga una coherencia y sepa cómo enfrentar estos problemas, porque estos problemas sí se pueden resolver. Hablábamos igual con algunos colegas el tema justamente del contrabando, las fronteras, las aduanas, se podrían mejorar hasta estratégicamente los vínculos con Chile, con Argentina, con Perú, con Brasil, porque nosotros estamos al centro. Se había planteado igual, o sea, nosotros podríamos conectar el resto del continente y mejorar una cadena hasta de producto latinoamericano. Se han presentado proyectos de ley. Yo presenté un proyecto de ley que era la venta única de comercio, que creo que Chile la tiene, creo que toda Latinoamérica tiene una forma única para poder exportar. Bolivia no la tiene. Por eso Bolivia no exporta, por eso también hay contrabando. Porque ahora, si ustedes se fijan, y eso es lo triste, ¿no? El boliviano siempre se da maneras para subsistir y el contrabando, a pesar de que es una actividad ilegal, le da el pan a un montón de personas y una comunidad muy grande en las fronteras. Entonces, si tú accesibilizarías o mejorarías tu relación con un país hermano como es Argentina o como es Chile para la exportación y la importación de productos, no solamente evitarías el contrabando, sino fortalecerías la economía y el vínculo con esos países. Hemos presentado los proyectos de ley, pero no son tomados en cuenta. Porque también, y ahí está, no podemos ver la realidad solamente desde la perspectiva del MAS o de la perspectiva de que no, es que el MAS es el que está mal, lo sabemos, pero ahora, ¿cuál es la propuesta? Y ahora Bolivia la tiene complicada, porque estamos en agosto, en octubre está el tema del cambio de las directivas camarales, que tendría que cambiarse, y la verdad es que no hay muchas certezas. Diputada. También tendrían que realizarse este año las elecciones judiciales. Justamente ya se suspendieron las elecciones primarias, porque imagínense, nos han hecho pisar. Tenían que haber procesos este año, como el censo, las elecciones judiciales, las primarias y la elección de fiscal general, y la pésima gestión del movimiento al socialismo no ha dado ningún. Así que lamento mucho, y lo digo como boliviana, siento mucha vergüenza por el tema del caso de los autos robados, siento más vergüenza de también saber como parlamentaria que el MAS ha intentado legalizar a través de un proyecto de ley los autos indocumentados robados en Chile, en Bolivia, y más lamento también comentarles que justamente una persona acusada de dedicarse a este rubro tan oscuro es el presidente de la Cámara de Diputados. Diputada, bueno, yo le quería agradecer por su tiempo, por este excelente espacio que nos brinda Portada Política. De verdad, muy agradecido y esperamos en un futuro poder contar con ustedes nuevamente y ojalá discutiendo mejores noticias tanto en el ámbito internacional y por supuesto de Bolivia y Chile. Muchas gracias, Francisco y José. Más bien, yo les agradezco mucho a ustedes la invitación. Para mí es un privilegio estar en un espacio con Chile. Yo le tengo mucho cariño a Chile. He consumido poesía. Me encanta el concepto también de Chile con Jodorowsky. Y más bien, les invito a que sigan abriendo este espacio, que sigan teniendo invitados, porque la política es algo que está en un proceso de reestructuración y reconfiguración. Y es un placer también ver a nuevas caras y a nuevos rostros hablar de política, así que siempre cuentan conmigo.
Gracias. Muchas gracias, diputada. La verdad que en la región de Antofagasta, donde estamos nosotros, hay aproximadamente 40.000 bolivianos más o menos. Entonces, yo creo que van a estar muy contentos, de cierta manera, de escuchar a las autoridades, obviamente preocupadas por lo que está pasando en Bolivia. Y es importante generar estos nexos. Si bien, claro, nosotros estamos con nuestras problemáticas que no son muy distintas a las que tienen ustedes. Es importante abrir estos debates y abrir estas conversaciones porque, claro, uno de repente, el que no conoce, no cuida. Y es importante que nosotros como comunidad internacional nos hagamos partícipes y no esperemos que pase lo que está pasando en Venezuela y que explote en Bolivia, porque de cierta manera, por lo que usted nos cuenta, van, no, van en el mismo camino. Y si no somos capaces como comunidad internacional de poner un frente y ponerlos paralelos como corresponden, probablemente Bolivia pasa a ser un Venezuela 2.0. En todo caso, hay que mandarle mucha fuerza al pueblo venezolano. Como bolivianos, nosotros sabemos lo que está pasando al pueblo venezolano, pero también hay que valorar mucho la fortaleza que tiene la población de Venezuela de proteger y cuidar su voto. Y yo creo que Bolivia ha sido la muestra de que los tiranos siempre van a caer, si el pueblo y la gente y sobre todo la población está consciente y organizada. También tenemos que recuperar las causas que esta rancia izquierda populista y autoritaria nos ha querido quitar. Y lo más importante también es lo que estás mencionando, José, la comunidad internacional y sobre todo la comunidad en Latinoamérica. Necesitamos empezar a unirnos y a salir de las heridas que nos ha generado realmente años tan oscuros de creer que la verdad es única y absoluta y empezar a ver las realidades de una perspectiva mucho más integral y compleja, porque la política también, recordemos cuál es su génesis, ¿no? Dar la respuesta a la población, a las necesidades de la gente. Y también ahí y rescato mucho el concepto de, puede que seamos diferentes, puede que tengamos ideas diferentes, pero las causas nos pueden unir. Y hay causas que realmente a Latinoamérica nos pueden unir de una forma para que seamos inseparables, ¿no? Por ejemplo, yo tengo fe que en algún momento vamos a mejorar las relaciones internacionales con Latinoamérica y vamos a poder mejorar nuestro comercio interno para poder ser la potencia que realmente ya merecemos ser y nos toca ser. Muchas gracias, chicos, por el espacio. Me da mucho gusto haber hablado tanto con ustedes, me siento así en mucha confianza y creo que uno de los rasgos de la nueva política tiene que ser esta, ¿no? La honestidad y la capacidad de hablar inclusive de los temas que son incómodos. Gracias a usted, diputada. Muchas Muchas gracias, gracias. diputada. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Ya, Francisco. Oye, muy interesante la conversación. La verdad que es preocupante lo que está pasando en Bolivia, pero más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. Como lo decíamos recién, la comunidad que nos incluye a nosotros, tenemos que ser partícipes y apoyar estas causas, porque sin democracia la verdad que es muy difícil avanzar. Y como muy bien decía la diputada, acá lo importante es las necesidades de los vecinos, de la gente, de los compatriotas. Eso, si tú pierdes el foco respecto a eso, estamos perdidos. Sí, sí, así que súper interesante. Yo quiero invitar a la gente a que si no vio todo el programa, va a estar el programa estilo podcast en Spotify y en YouTube. Se mencionan cosas muy importantes. Estas conversaciones internacionales, estos acercamientos son súper interesantes. Si usted ha escuchado, por ejemplo, a los políticos en Chile diciendo que es culpa de Bolivia, que es culpa de Chile, el tema de la migración, el tema del robo de auto, otras cosas, en este programa con la diputada Alejandra Camargo nos explica bastante bien, hay temas muy interesantes cuáles se tocaron, así que nos vemos la próxima semana, los invito a seguir nuestro podcast en Spotify y en YouTube y muchas gracias por la audiencia y nos vemos la próxima semana. Que estés bien, José. Muchas gracias, nos estamos viendo.